Hola, buenos días. Espero hayan tenido un bonito fin de semana. Y nosotros aquí vamos a continuar con el teorema de Stokes. Entonces, les recuerdo el teorema de Stokes en términos muy generales. Lo que dice es que si ustedes tienen una superficie S y tienen una función f de S que vive en R3 con codominio R3, es decir, una función vectorial, o si quieren verlo como una forma diferencial, pues también está bien. Entonces, la integral de superficie del rotacional de f, esta es una integral de flujo, es igual a la integral de línea sobre la frontera de S de la función f. Bueno, esta es la forma general, solo que cuando comenzamos a hablar del teorema de Stokes, vimos que quizás no era muy fácil entender quién es la frontera de una superficie. ¿Sí? Entonces, la clase pasada, bueno, las dos clases pasadas, hablamos del caso en el que S es la gráfica de una función G, la definíamos, G, estaba definida en una región de R2 con codominio R y su dominio cumplía la propiedad de que el teorema de Green era válido en D. ¿Sí? Aquí se vale el teorema de Green. Eh, el teorema de Green. Y S es la gráfica, y pues gráfica de G, perdón. Y entonces vimos que para este tipo de superficies, cuando esa es la gráfica de una función G, que por cierto le pedíamos de clase C2, y no lo puse, pero aquí se le pide a F que sea de clase C1, vimos que en este caso se valía. Y básicamente lo que hacíamos, teníamos aquí nuestra región D, pues teníamos la gráfica y lo que hacíamos era levantar el teorema de Green a R3 y ya con eso teníamos el teorema de Stokes. Y en este caso, el borde o frontera de S, pues era la imagen, si phi de D en R3 es la parametrización de la gráfica, entonces la frontera de S era justamente la imagen de la frontera de D. ¿Sí? Digamos, si esta es mi sabanita que está aquí, pues ay, me fui mucho acá, esta de aquí sería como la frontera de mi superficie. Y pues aquí no había ningún problema, la demostración eran cuentas, cuentas y cuentas, pero pues no había nada raro, creo yo. Ok, entonces el día de hoy vamos a ver el teorema de Stokes para superficies parametrizadas. Vamos a enunciar dos versiones distintas del teorema. Una es un poco más general que la otra, pero la primera tiene una parte geométrica que no tiene la segunda. Y no lo vamos a demostrar hoy, más bien quiero ver algunas aplicaciones y entender muy bien lo que está pasando con este teorema. La demostración de estos dos vemos después. Estoy tratando de hacer un quiz, más bien estoy tratando de poner la demostración en forma de quiz y si me sale, la harán ustedes. Si no me sale, vemos si hago un video, solo que temo que sea muy aburrido porque son cuentas y cuentas y cuentas y cuentas como la vez pasada. Pero ya vemos si hago un video o se las mando escritas para no perder tanto tiempo en esas cuentas y mejor avanzar en otras partes de la teoría que yo considero que son más interesantes. Muy bien. Entonces, el primer teorema de Stokes para superficies parametrizadas dice lo siguiente. Vamos a ponerlo así. Primer teorema de Stokes. Para superficies parametrizadas. Ok, entonces como siempre vamos a escribir nuestros ingredientes. Ay. Entonces, sea S en R3 una superficie orientada
parametrizada por una función phi definida en una región de R2 y pues su imagen es esta superficie que vive en R3. Donde, bueno, primero esto no lo escribo, pero les recuerdo, superficie orientada es una superficie con dos caras en la que podemos elegir una como positiva y otra como negativa. ¿Sí? De manera que la función que asigna el vector normal que apunta, digamos, hacia esa cara es continua. Muy bien. Entonces tenemos nuestra superficie orientada parametrizada por la función phi y pedimos además las siguientes condiciones. Uno, el teorema de Green es válido en D. Dos, y esta es así como una condición muy fuerte que en la mayoría de las superficies que hemos parametrizado no se cumple, pero hay muchas en las que sí, es que phi es inyectiva. Bueno, si ya ponemos que es la imagen es esa, pues entonces es biyectiva también, ¿sí? Tres, si gamma es una curva, bueno, una trayectoria le voy a poner. Trayectoria, posiblemente por pedazos. Ahorita les explico por qué. Que parametriza bueno, aquí el sí sobra, este no, viene. Que parametriza la frontera de D positivamente respecto a D. Y digo posiblemente por pedazos porque pues, es posible que D tenga una curva exterior y algunas internas. Entonces, para parametrizar esto no se puede hacer continuamente, pero sí por pedazos. De hecho, lo vimos, bueno, ya hemos hablado, el gamma, en este caso cuando es por pedazos, pues gamma sería la suma de gamma is o la unión de gamma is, dependiendo de la notación que quieran. Y lo mejor es suponer que gamma tiene como dominio un único intervalo, aunque realmente pues cada una de estas gamma is tiene su propio intervalo como dominio. Muy bien. En el caso de que no haya hoyos, pues podemos suponer que la frontera de D está parametrizada por una trayectoria normalita y no pasa nada. Ok, entonces tenemos una superficie orientada, phi es inyectiva y me faltó aquí de clase C2. Y pues la frontera está parametrizada por esta curva. Y positivamente significa que la curva exterior se recorre en sentido levógiro y las curvas interiores se recorren en sentido dextrógiro. ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces tenemos todo esto. El teorema de Stokes nos dice A, la frontera de S se define como la imagen phi, bueno, la imagen bajo phi de la frontera de D. Y la vamos a denotar por frontera de S. ¿Sí? Este simbolito. O sea, en este caso sí podemos, cuando la función que parametriza es inyectiva, pues sí podemos definir quién es la frontera de S con toda formalidad. B, la composición de phi con gamma, recuerden que gamma es la parametrización de la frontera de D. Entonces, si yo la compongo con phi, parametriza la frontera de S en sentido positivo respecto a S. Entonces voy a ir haciendo un dibujito
bueno, es que me falta, déjenme escribo C y ahorita explico bien todo. Si f de S en R3 es de clase S1, entonces la integral de superficie sobre S del rotacional de F, y esta es una integral de flujo, va a ser igual a la integral sobre la frontera de S de F punto de S, la cual es una integral de línea. Entonces nada más lo marco. Esta es integral de flujo. Y esta de acá es integral de línea. Ok, y déjenme, esta parte de aquí, pues es una observación, es una, perdón, definición, así se define la frontera en este caso. Entonces esta de aquí es una definición. Esta parte de aquí en realidad es como una observación, que es consecuencia directa de la definición anterior, y vamos haciendo un dibujito. O sea, yo tengo mi región, esta supongamos que con un hoyito aquí, déjenme hacer algo un poquito más. Supongamos que mi región D es esta de aquí, ¿sí? Vive en R2. Y yo le aplico fin y lo que obtengo es una superficie inyectiva que vive en R3. Entonces imagínense, pues no sé qué le hace, ahí lo transforma en alguna sabanita. Es inyectiva, probablemente tenga un hoyo por ahí, ¿sí? Ahí está el hoyo. Muy bien. Entonces, la parte 1 me dice, pues si phi es inyectiva, yo puedo definir el borde de, esta superficie como la imagen bajo phi del borde de D, de la frontera de D, la cual, déjenme hacer más chiquito esto, la cual yo sí podía definir, ¿no? La frontera aquí, en este lado, la frontera de D, sí es la frontera topológica, ¿sí? Y este simbolito, frontera de ese, realmente no es la frontera topológica, simplemente es la imagen bajo fin de la frontera de D, ¿sí? Es el borde que estábamos tratando de definir. Muy bien. Y pues lo que dice el teorema es que si el teorema de Green es válido en D, entonces el teorema de Stokes es válido en S. Muy bien. ¿Y qué significaba que la frontera de S estuviera parametrizada en sentido positivo respecto a S? Pues les recuerdo, básicamente es que si yo recorro con el vector normal hacia arriba, entonces, recorro con el vector normal hacia arriba, entonces la superficie siempre está del lado izquierdo, ¿sí? En el caso del hoyito, pues yo tengo que recorrer en sentido contrario, de manera que si yo tengo el vector normal aquí, la superficie cae del lado izquierdo, ¿sí? Si yo voy en esta dirección. ¿Y por qué es cierto esto? Pues porque es justo, si yo parametrizo positivamente esto de aquí, como la función es 1 a 1, digamos que el sentido se va a ir preservando. ¿Por qué? Pues porque el vector normal siempre va a ir, o sea, el vector normal, el sentido de la trayectoria y la superficie van a respetar que la región D quedaba a la izquierda del sentido en el cual yo iba recorriendo la frontera. Ok, entonces lo interesante aquí es demostrar la parte 3, es decir, que la fórmula de Stokes es cierta. Y esta es la parte que, bueno, en realidad este va a ser un caso particular del siguiente teorema de Stokes que les voy a escribir. Bastaría con demostrar el siguiente para tener este de aquí, pero como son muchas cuentas, no estoy segura de, bueno, hoy no lo voy a hacer y veremos después cómo llenamos esa parte. A mí sí me gustaría lograr el quiz, pero si veo que está muy complicado, cambio de estrategia. Ok, entonces vamos a, antes de ver eh, el, el siguiente teorema de Stokes, vamos a ver unas observaciones y unos ejemplos. Entonces, la primera observación es que la condición de que phi sea inyectiva
es únicamente para tener una noción de quién es la frontera de ese, ¿sí? O sea, para poder definir formalmente la frontera de ese, ¿sí? Entonces, esta condición es únicamente para definir formalmente quién es la frontera de ese. ¿Cómo se define? Pues es la imagen bajo phi de la frontera de D, ¿sí? Ok. La otra observación 2, esta es una, observación 2, es que si la curva gamma esta es una curva por pedazos, si gamma es una trayectoria por pedazos, es decir, gamma es gamma 1 más gamma 2 hasta gamma k, pues en este caso la parametrización de la frontera de S también es una curva por pedazos. Es decir, esta de aquí, gamma compuesta con phi, es una trayectoria por pedazos. ¿Sí? Y ¿cómo se ve? Pues esta va a ser phi compuesta con gamma 1 más phi compuesta con gamma 2 y así me voy hasta phi compuesta con gamma k. Entonces teníamos eso y bueno, esta es la parametrización de la frontera de S, entonces la frontera de S, como es en el caso del dibujito que yo tengo aquí, estaría parametrizada por pedazos, ¿no? Una parte me parametriza esta de aquí y la otra me parametriza esta de acá. Muy bien. Pero en este caso, la fórmula de Stokes, en la fórmula de Stokes aparece la integral de línea, eh, integral sobre la frontera de S de f.ds. Esto en realidad lo que quiere decir es la integral de esta trayectoria por pedazos de esta función ds. ¿Por qué? Pues porque esta tiene que estar orientada positivamente respecto a s y eso me lo da esta parametrización. ¿Y esto de aquí qué significa? Pues esto se define, les recuerdo, esto es definición para la suma desde i igual a 1 hasta acá de las integrales de f.ds sobre cada una de las phi compuesta con gamma i, donde ahora sí, cada una de estas es una integral de línea sencillita, ¿sí? De las que aprendimos en el bloque pasado. Ok, entonces estas son dos observaciones importantes. Uno, que phi es inyectiva únicamente para poder definir la frontera de S. Y dos, pues que la frontera de mi superficie puede estar parametrizada por pedazos. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a ver un ejemplo. Supongamos que una esfera en R3 corta al plano XY en el círculo x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Por cierto, hoy me dijeron, maestra, ¿por qué le llama círculo y no circunferencia? Miren, son cuestiones de gustos. Si ustedes buscan en el diccionario, círculo y circunferencia son sinónimos. Es cierto que en geometría se usa más circunferencia para el perímetro y círculo para el dentro, pero en los cursos de cálculo en variable compleja y en algunos cursos de topología incluso, lo normal es llamarle, cuando está relleno, este es disco, ¿sí? Y círculo se usa indistintamente para la frontera o para el círculo relleno. Normalmente cuando está relleno dice un círculo relleno. Son cuestiones de gustos. En la bibliografía que estamos siguiendo, bueno, al menos el Marsden y el Edwards usan círculo para bueno, usan disco para la parte rellena y círculo a veces lo usan de una forma y a veces de otra.
Entonces, más bien entiendan el contexto y con eso sabrán a qué se está uno refiriendo. Entonces, aquí puse esta ecuación, obviamente me estoy refiriendo pues a la esfera de dimensión 1, ¿no? Ok. Entonces tenemos una esfera en R3 que corta el plano XY en este círculo. Y vamos a considerar S, sea S, la parte superior de la esfera. ¿Sí? Entonces, la esfera completa está así y digamos que el plano XY la corta en este circulito. ¿Sí? Este es el x cuadrada más y cuadrada. Y yo lo que voy a, x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Y yo lo que voy a considerar es esta parte que está arriba. ¿Sí? Ese es ese. Entonces, déjenme hacer un dibujo un poquito mejor para entender que esto no necesariamente es la gráfica de una función. De hecho, voy a ponerla así. Bueno, voy a hacer la esfera completa. Voy a dibujar su ecuador. Ay, su ecuador. Pero el plano XY, supongamos que está aquí abajo y corta la esfera en este círculo amarillo. ¿Sí? Este es el plano XY, el amarillo, lo voy a poner por acá. Y estos puntos que están aquí son los que cumplen que x cuadrada más y cuadrada es igual a 1. Y a mí lo que me interesa es la parte que está arriba de la esfera. Entonces, pues esto debe estar claro que no es la gráfica de una función, al menos no la gráfica, media esfera sí es la gráfica de una función, pero esta parte de aquí, pues si nosotros lo consideramos como una función definida en el disco amarillo, ahora sí rellénenlo, pues no va a ser la gráfica porque, bueno, de hecho necesitarían un círculo más grande porque cada una de estas rectas que va a cortar a la esfera en dos puntos, ¿sí? Hay puntos que están en el hemisferio sur y puntos que están en el hemisferio norte, ¿sí? Y viven en una misma recta perpendicular al plano XY. Entonces, esto de aquí no es la gráfica de una función, pero sí lo pueden parametrizar como una superficie a través de una función inyectiva. Hay muchas formas de hacerlo, pueden darla precisamente, pero como no les estoy dando el radio de la esfera, simplemente les voy a explicar una manera tradicional de hacer esto, que es a través de la proyección estereográfica desde el polo sur. Entonces consideran así el polo sur, es decir, se fijan en la línea vertical que pasa por la esfera y por el centro y el punto con coordenada Z más pequeño, le llaman polo sur. Y se fijan en el plano del ecuador, es decir, el ecuador de esta esfera, que es este circulito que tenemos aquí, determina un plano. Vamos a considerar el plano del ecuador. Entonces lo voy a pintar aquí con negro. Pues no sé, está por ahí, por acá. Y bueno, viene por acá enfrente. No quiero cortar el de frente para que se alcance a ver bien lo que voy a hacer. Entonces voy a unir cada punto de la esfera de la parte S. La parte S, déjenme colorearla bien. Ah, ya me acuerdo por qué lo tenía grande. La parte S es esta que está arriba del círculo amarillo. ¿Sí? Entonces, esta es la superficie que a mí me interesa ver, que se puede parametrizar con una función inyectiva. Entonces, lo que voy a hacer es hacer la proyección estereográfica desde el polo sur. ¿Qué es eso? Voy a considerar cada punto de la parte amarilla, la parte que me interesa, y voy a trazar una recta que conecte dicho punto. Por ejemplo, me tomo este punto P y trazo una recta, bueno, la única recta que une a ese punto P con el punto S, con el polo sur. Y esa recta va a cortar al plano
del ecuador. Este es el plano del ecuador. Vamos a ponerle pi sub e en un único punto. Pues a este le llaman pi tilde y aquí lo tenemos. Y hacemos eso para todos los puntos. Evidentemente el polo norte se va a corresponder con el centro del ecuador, ¿sí? Entonces este es el norte, aquí tendríamos n tilde. Si tenemos puntos en, la, en el hemisferio sur, en la parte que está por aquí, por ejemplo, eh, tenemos un punto Q, entonces al momento de que unamos, nos va a arrojar un punto que está, digamos, fuera de la esfera. Eh, y, perdón, este sería Q y este sería Q tilde. Muy bien. Entonces, ¿quién sería el dominio de mi función? El dominio sería, bueno, para empezar me fijo en quién es la imagen de todos los de aquí. Pues para cada uno de los de acá, digamos, me tomo un punto R, lo conecto con el polo sur y lo proyecto hasta llegar al plano del ecuador y aquí está R tilde. Entonces, todos los puntos amarillos van a vivir en un círculo que pasa por R, que vive aquí en el plano del ecuador. ¿Sí? Este círculo amarillo que me quedó muy chuequito vive en el plano del ecuador. Entonces, ya que voy a achicar tantito esto, por aquí termina mi plano del ecuador. ¿Sí? Ahí está. Y mi dominio va a ser todo el círculo amarillo. Entonces, este círculo grande amarillo tiene centro aquí en esta ñ que apareció y pues el radio no lo conozco, pero tiene algún radio. Este va a ser el dominio de mi parametrización, este círculo. Entonces, phi va a estar definida, perdón, en este disco, el disco relleno. Entonces, phi, llamémosle D a este disco. Entonces, phi va a ir de D a mi superficie. ¿Y qué va a ser phi? Pues phi de un punto de la forma Q tilde va a ser Q, ¿sí? Es decir, a cada uno de los que vivían en este círculo, que es la imagen bajo esta proyección estereográfica, le asignan de dónde venía. Este ñ venía de la N, este P tilde viene de la P, el R tilde viene del R y así todos. Muy bien. Esa función es inyectiva y se puede hacer para cualquier cacho de la esfera siempre y cuando no sea la esfera completa. ¿Por qué? Porque bajo la proyección estereográfica el polo sur no tiene imagen. Y bueno, le llamé proyección estereográfica, aunque normalmente la proyección estereográfica se hace desde arriba, pero bueno, la necesitaba hacer desde abajo para que sí saliera la función. Bueno, esta es una forma de hacerlo, pero ustedes pueden encontrar la función phi manualmente. Ok, entonces este pedazo de la superficie de la esfera, esta que yo llamé S, es una superficie que se puede parametrizar con una función inyectiva. Bueno, esa función va a ser de clase C2 sin problema. Si quieren hacer las cuentas, háganlo, pero lo importante es que el teorema de Stokes va a ser válido aquí. Obviamente hay otras formas de parametrizar esto, pero bueno, me interesaba que fuera una que coincidiera con las condiciones del teorema que yo di. Ok, muy bien. Entonces, el ejemplo que voy a construir un ejemplo sobre esta superficie. Entonces voy a considerar la función f de x, y, z dada por y menos xj más e a la xzk. Y el problema me pide encontrar el valor de la integral de flujo del rotacional de f.ds. Y pues aquí tenemos un problema porque no sabemos realmente quién es ese. Ese sabemos que es un pedazo de esta esfera, pero realmente no sabemos quién es esfera. Lo único que sabemos es que la esfera corta al plano XY en el círculo unitario, ¿sí? En la esfera, digamos, de radio 1, esta de aquí. Pero no sabemos quién es la esfera. Y aquí observen que
hay muchas esferas que pueden cortar de la misma manera. Por ejemplo, pueden tener una esfera grandota que corta así, perdón, una esfera chiquita que corta así o una esfera grandota y supongamos que aquí está el corte, ¿sí? Hay muchas formas de hacerlo. Muy bien. Lo que sí sabemos es que nos estamos considerando la parte superior. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer para resolver el problema es usar la fórmula de Stokes o el teorema de Stokes. ¿Qué hacemos? Pues en vez de integrar lo que se nos está pidiendo, que es el rotacional de una función sobre una superficie, pues lo que vamos a integrar es la función sobre la frontera. Pero la frontera tiene que estar orientada positivamente respecto de S, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál sería la orientación positiva en este caso? Pues necesitamos saber que si caminamos con el vector normal hacia arriba, la superficie siempre se queda del lado izquierdo. Entonces, evidentemente, si esta es la frontera, tendríamos que recorrer esta circunferencia en sentido Lebovier. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una parametrización positiva de la frontera de S, pues es la siguiente. Acuérdense que esto vive en R3 y este de aquí es el círculo unitario, entonces lo podemos parametrizar por la función gamma definida en el 0,2pi, dada por gamma de t igual a coseno de t, seno de t, 0. ¿Sí? Y ahora, ¿quién era la función? La función f, les recuerdo que estaba dada por y menos xj más xz. Entonces, la integral sobre la frontera de S orientada positivamente respecto de S de f, pues va a ser igual a la integral sobre gamma de f punto de S. ¿Y qué es esto? Pues es la integral de 0 a 2pi de f evaluada en gamma de t, producto punto gamma prima de t, y todo esto tiene que estar integrado respecto de t. Y esto de aquí, ¿qué es? Pues es la integral de 0 a 2pi. ¿Quién es f evaluada en gamma de t? Pues sería gamma, les recuerdo, era coseno de t, seno de t, 0. Entonces aquí tendríamos seno de t menos coseno de t luego e a la x por z, z es la coordenada 0 que está aquí, entonces e a la 0 es 1. Ay. Y todo esto producto punto por gamma prima de t. ¿Quién es gamma prima de t? Pues derivamos coordenada a coordenada, sería menos seno de t, coseno de t, 0. Y tenemos que integrar todo esto respecto a t. Muy bien. Resolvemos y esto es la integral de 0 a 2pi de menos seno cuadrado de t menos coseno cuadrado de t más 0. Entonces todo esto queda integrado respecto de t. ¿Y esto qué es? Menos seno cuadrado menos coseno cuadrado es menos 1. Entonces esto es la integral de 0 a 2pi de menos de t. Pues esto es simplemente menos 2pi. Y ya acabamos. Y observen que no necesitamos saber quién era el radio de la esfera. ¿Sí? Todas las esferas, me pude haber tomado aquí una todavía más grandota o una un poquito más chiquita. Todas las esferas, si cortan al plano en la misma curva, la integral de este rotacional va a ser siempre la misma, si considero la parte positiva. ¿Qué pasa si yo considero la parte con coordenada z negativa, digamos, lo que está aquí abajo? En este caso, si yo considero el sentido levógiro del círculo en el cual cortó, observen
que si yo camino en ese sentido y tengo el vector normal hacia arriba, entonces la superficie va a estar del lado derecho. Si yo voy caminando para acá, la superficie va a estar del lado derecho. Eso quiere decir que estaría integrando, digamos, sobre la frontera, pero orientada negativamente, ¿sí? Si yo quisiera sacar la integral del rotacional en esta parte, pues puedo aplicar el teorema de Stokes, pero necesito orientar bien la frontera. En este caso, la orientación positiva de la frontera es recorrerla en sentido contrario. Déjenme marcarlo porque ya hice aquí una porquería. En sentido contrario es hacia acá, ¿sí? ¿Y qué integra si yo integro en este sentido? Entonces observen, si vamos a llamarle a esta de aquí omega, ¿sí? Si omega es la parte inferior de la esfera, entonces la frontera de S orientada positivamente, pues es como menos, aquí estoy abusando de la notación, menos la frontera de omega orientada positivamente, ¿sí? Esto quiere decir que la integral sobre la frontera de omega orientada positivamente respecto a omega de f.ds, pues va a ser menos la integral sobre la frontera de S, es decir, menos 2pi. Pero por el teorema de Stokes, esto de aquí sería igual a la integral del rotacional sobre omega. Y por lo tanto, en el caso de que consideremos la parte inferior de la esfera, entonces la integral sobre esa parte inferior del rotacional va a ser 2pi, ¿sí? Cambia el signo. ¿Por qué cambia el signo? Porque la frontera se tiene que orientar en sentido contrario. Muy bien. La otra observación, bueno, ustedes me dirán, pues qué teorema tan tramposo, porque pues me diste un rotacional y aplicaste el teorema de Stokes. Y sí, sí está tramposo. Pero ¿qué hubiera pasado si yo les doy una función g y les digo, intégralmela sobre una superficie? Pues aquí surge una pregunta muy interesante. ¿Cuándo g es el rotacional de una función? ¿Sí? Si g fuera el rotacional de una función, nosotros podríamos hacer esa transformación. ¿De qué otra manera se puede aplicar el teorema de Stokes? Pues hay veces que calcular esta de acá podría ser un poco más difícil o no está muy claro quién es la frontera o quién sería la parametrización y sin embargo la superficie está muy clara. Muy bien. Esta pregunta que les planteé aquí de cuándo una función es el rotacional de otra, la vamos a ver más adelante. No sé si el próximo miércoles o el viernes o lunes de la siguiente semana, pero seguro vamos a hablar de esto. Es uno de esos detalles importantes que prefiero ver. Muy bien. Ok, entonces con esto pues terminamos este ejemplo y pues es importante en el teorema de Stokes, que de hecho cuando lo escribí no sé si quedó claro, pero si no lo enfatizo, aquí en esta integral de línea, esta está orientada positivamente respecto de S, ¿sí? Porque en realidad lo que estamos considerando es esta parametrización, la parametrización inducida por la parametrización que ya teníamos en T. Muy bien. El teorema más general, la versión general para superficies parametrizadas, es el siguiente. Este teorema versión general de Stokes para superficies parametrizadas. Ahí está. Dice lo siguiente. Entonces vamos a considerar una región D en R2 para la cual es válido el teorema de Green.
Lo siguiente, vamos a considerar una función phi definida en D con codominio R3 de clase C2. Entonces, obviamente, pues esto me está parametrizando una superficie y vamos a llamar la imagen de phi S, ¿sí? Entonces, llamemos S a la imagen bajo D de phi, ¿sí? Entonces, S es una superficie. Luego, sea gamma una parametrización positiva de la frontera de D, la cual posiblemente es una parametrización por pedazos, ¿sí? Luego consideremos sigma igual a phi compuesta con gamma. Y sea f definida en mi superficie S, que vive en R3, con codominio igual R3, una función, perdón, R3, una función de clase C1. Entonces, el teorema me dice que la integral del rotacional de f, perdón, esta es una integral de superficie sobre la superficie S, es igual a la integral de línea de f sobre la trayectoria sigma. Entonces, fíjense, sigma es una trayectoria posiblemente por pedazos, ¿sí? Si gamma está parametrizada por pedazos, pues esta composición va a ser una parametrización por pedazos. Entonces, si quieren, vamos a hacer las observaciones. Observación. Si gamma es una trayectoria por pedazos, entonces sigma, que es igual a phi compuesta con gamma, es una trayectoria por pedazos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si gamma es la suma o la unión de trayectorias gamma y, entonces sigma pues va a ser phi compuesta con gamma 1 más hasta phi compuesta con gamma k. Aquí este paréntesis no sé qué viene. Muy bien. Esta es la primera observación, pero además en este caso, esta integral de línea, la integral sobre sigma, pues no es otra cosa, por definición, más que la suma desde i igual a 1 hasta acá de las integrales sobre cada una de esas trayectorias que son trayectorias normalitas. ¿Sí? Eso es en el caso particular de que gamma sea una trayectoria por pedazos. Esta es la primera observación. La siguiente observación es que phi no tiene por qué ser inyectiva. Phi puede no ser inyectiva, que es pues el caso más general que hemos estado trabajando, porque cuando parametrizamos una esfera, cuando parametrizamos el cilindro, todos esos, pues no son funciones inyectivas. El toro, la banda de Mobius, incluso ni siquiera estoy pidiendo que esa esté orientada, ¿sí? Sea una superficie orientada, porque y ahorita viene la parte, porque en realidad no me importa quién es la frontera de ese, ¿sí? La siguiente observación es que, aquí acabamos, entonces siguiente observación, si yo llamo, si denotamos por, aquí le voy a poner una habla chistosita, así con un gorrito, denotamos por este símbolo a la imagen bajo phi de la frontera de D, esta cosa que yo estoy considerando aquí,
puede o no necesariamente denota la frontera de S. Ahorita vamos a ver un ejemplo, pero lo que quiero decir es que en esta versión de Stokes, que es como una versión un poquito más general, porque la podemos aplicar para todas las superficies que hemos estado parametrizando, eh, estamos evadiendo el problema de definir quién es la frontera de S. Simplemente lo que hacemos, pues voy a hacer un dibujito aquí muy esquemático. Yo tenía mi región en R2, una región y bueno, una región rellenita. Y la frontera, yo no sé qué le hace esta función, quizás la pegue, quizás por aquí no sea inyectiva, pegue, quizás por aquí haya más parte. Ahorita voy a ver ejemplos concretos. Pues quizás esta parte de aquí no es frontera de la superficie. Y sin embargo, al momento de hacer este cálculo, sí estoy en principio considerando esta parte de aquí, ¿sí? Esta parte que es parte de la imagen de la frontera bajo la parametrización phi. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo concreto para que se entienda bien esto que estoy diciendo. Bueno, vamos a ver dos ejemplos concretos y con eso terminamos eh, la clase de hoy. ¿Sí? Entonces, el primer ejemplo es el cilindro. Eh, el cual está parametrizado por la función phi que se define en una región D de R2, que normalmente es un rectángulo eh, formado por el intervalo 0,2pi y otro intervalo que me da la coordenada z, que en este caso voy a escoger el menos 1, 1. Y el codominio pues va a ser R3. Y phi va a estar dada si me tomo coordenadas teta y z, pues lo que hace phi es mandarlo a coseno de teta, seno de teta y z. Entonces, obviamente, phi no es inyectiva. Sí es de clase C2 y todo lo que quieran, pero phi no es inyectiva. El cilindro, ¿cómo se ve? Pues el cilindro, voy a hacer ahorita uno esquemático y ahorita un poquito uno más detallado. Aquí sí tenemos una noción muy clara de quién sería la frontera del cilindro, que vendría siendo estos dos círculos, ¿sí? Hablamos de eso hace un par de videos. Muy bien. Pero, ¿quién sería la frontera de D y quién sería la imagen bajo phi? Entonces voy haciendo un dibujito aquí. El dominio es el 0, 2pi cruz menos 1, 1. ¿Sí? Eh, cuando yo le aplico phi, ¿a dónde va a dar la frontera del cuadrado? Pues observemos, vamos a hacerlo más detalladamente de este lado. Déjenme hacer nuevamente el cilindro y su dominio. Bueno, más bien su dominio y el cilindro. Ok. Muy bien. Entonces aquí está el 0, 2pi. Esta parte, si yo vamos a llamar gamma 1 a esta trayectoria. Entonces, ¿qué hace gamma 1 cuando yo le aplico phi? Pues a ver, mi función phi lo que hacía era mandar al punto teta, z en coseno de teta, seno de teta, z. Entonces, esta gamma 1 lo que está haciendo es considerar todos los valores teta entre 0 y 2pi, pero z es igual a 0. Entonces, perdón, z es igual a menos 1. Aquí estamos, menos 1, 1. Entonces, si z es igual a menos 1 y yo considero todos los valores en teta entre 0 y 2pi, lo que estoy haciendo es darle la vuelta a este círculo, en este sentido. ¿Sí? Y este punto es el punto con coordenadas 1, 0, 1. Es decir, coseno de 0, seno de 0, menos 1. Muy bien. Entonces,
Gamma 1 le da la vuelta a esta tapita, a la frontera de esta tapita del cilindro. Luego, si yo considero este pedacito, este de aquí vamos a llamarle gamma 2, pues lo que tengo que ver es qué le hace phi a estos puntos. Y estos puntos son todos aquellos en los que teta es igual a 2pi. Es decir, coseno de 2pi es igual a 0, seno de 2pi es igual a 0, y lo único que está variando es la coordenada z. Perdón, les dije, coseno de 2pi es igual a 1, seno de 2pi es igual a 0, entonces vamos a ponerlo. Gamma 2 son los puntos de la forma 1, 0, z, ¿no? Con z variando aquí. Entonces, z varía de menos 1 a 1 y pues lo que está haciendo gamma 2 es subir por aquí. Entonces, esta de aquí es, phi compuesta con gamma 2 y esta roja es phi compuesta con gamma 1. Luego, ¿qué pasa? Llegamos a este punto. Voy a cambiar de color a uno verde. Y recorremos esta otra arista. Y esta arista, ¿quiénes son? Pues son todos los puntos con coordenadas z igual a 1 y teta varía entre 0 y 2pi, pero empezamos en 2pi y terminamos en 0. Entonces, ¿qué está haciendo? Pues si la coordenada z es fija, es 1, pues nos quedamos en esta tapa del cilindro. Pero al empezar en 2pi y terminar en 0, lo que estamos haciendo es recorrerla en este sentido. ¿Sí? Y luego, pues aparece la última arista. Y esta arista, lo que está haciendo es, como la coordenada teta es 0, pues coseno, coseno de 0 es igual a 1, seno de 0 es igual a 0, y lo único que está variando es la coordenada z. Entonces, esta arista baja otra vez justo por donde había subido la arista amarilla, solo que en sentido contrario. Muy bien. Entonces, ya que hicimos este análisis, podemos escribir algunas cosas. La primera es que este delta con gorro de mi cilindro, en realidad, pues son los puntos de la forma x, y, z, con z igual a menos 1 y x cuadrada más y cuadrada igual a 1, es decir, la tapa inferior. Unión, esta pedacito que recorrí dos veces, pues ¿quiénes son? Son los puntos de la forma 1, 0, z, con z corriendo entre el menos 1 y el 1, unión los puntos de esta trayectoria verde, que son los puntos x, y, z, tales que z es igual a 1 y x cuadrada más y cuadrada es igual a 1. Entonces, si se fijan, esta de aquí, que pues formalmente lo habíamos definido como la imagen bajo phi de la frontera de D, no es la frontera de S, ¿sí? ¿Por qué no es la frontera de S? Porque la frontera de S intuitivamente era únicamente el círculo verde y el rojo que tenemos aquí. Sin embargo, observen que esta trayectoria amarilla y esta azul recorren lo mismo, solo que en sentido contrario. Quiere decir que al momento de yo integrar una función siguiendo sigma en este caso es primero lo rojo, luego lo amarillo, luego lo verde y luego lo azul, ¿qué tendría? Pues que la parte roja se queda, va a la parte amarilla, luego la verde y la azul va a cancelar a la amarilla. Entonces vamos a escribirlo porque esto es importante. Entonces, en este caso, pues la integral sobre el cilindro
del rotacional de una función, si nosotros le aplicamos el teorema de Stokes, pues sería, por lo que acabamos de ver, es la integral sobre sigma de f.ds. Pero sigma se descompone en estas cuatro curvas, entonces lo podemos definir bueno, como la suma sobre desde i igual a 1 hasta 4 de la integral de f sobre sigma i en una integral de línea, donde sigma i es igual a phi compuesta con gamma i, ¿sí? Aquí le puse de i igual a 1 hasta acá, pero es de i igual a 1 hasta 4. Ok, y pues, ¿qué pasa? Que esto de aquí, este de aquí, lo voy a, va a ser la integral sobre sigma 1 de f.ds más la integral sobre sigma 2, este es sigma, de f.ds más la integral sobre sigma 3 de f.ds más la integral sobre sigma 4 de f.ds. Pero sigma 4 quedamos, la vamos a cambiar aquí, quedamos que sigma 4 es igual a menos sigma 2. Entonces, esto que está aquí se transforma en, esto de aquí, pues es igual a menos la integral sobre sigma 2 de f. Eso quiere decir que esta parte roja que yo encerré se va a cancelar con esta de aquí. Y por lo tanto, esto va a ser igual a la integral de f.ds sobre sigma 1 más la integral de f.ds sobre sigma 3. Y sigma 1 y sigma 3 son la parte roja y la parte verde. Esto de aquí es exactamente la integral sobre f sobre la frontera del cilindro, ¿sí? La frontera intuitiva o la frontera geométrica, como la quieran llamar. Entonces, ¿qué vimos con este ejemplo? Pues que en el cilindro sí se vale el teorema de Stokes de manera general, utilizando únicamente la frontera normalita, no necesariamente esta cosa rara. Y se vale porque al momento de considerar la cosa rara, esta parte que no quedaba en la frontera geométrica se canceló. ¿Sí? Ok. El siguiente ejemplo es el ejemplo de la esfera y ya con este terminamos. ¿Sí? Entonces vamos a considerar la esfera unitaria parametrizada con las coordenadas esféricas. Entonces vamos a considerar phi definida en el 0,2 pi cruz 0 pi con codominio R3 dada por phi de u, b igual a u, b, sí, va a ser coseno de u, seno de u, coseno, perdón, seno de u, ay, puse todo mal, va de nuevo, coseno de u, seno de b, seno de u, seno de b, aquí puse una coma que no debería ir, seno de b, coma, coseno de b, ¿sí? Esto parametriza la esfera unitaria canónicamente. Muy bien. En este caso, ¿quién sería la frontera del dominio? Pues la frontera del dominio, vamos a hacer un dibujito como el que hicimos la vez pasada. El dominio es este rectángulo que va de 0 a 2 pi, 0 pi, y la imagen del rectángulo pues es la esfera. Entonces vamos a ver a dónde van cada una de las aristas del rectángulo. Por aquí en algún punto, nada más lo voy a poner esquemáticamente, está el punto con coordenadas 1, 0, 0
Este de aquí es el 1, 0, 0 y este de acá, perdón, este de aquí es el 0, 0, 1 y este de abajo es el 0, 0, menos 1. Entonces, vamos a considerar, usando incluso los mismos colores que la vez pasada, este de aquí va a ser gamma 1, este de aquí va a ser gamma 2, este de aquí, lo pintamos de verde la vez pasada, fue gamma 3 y esta última va a ser gamma 4. Entonces, ¿qué hacen cada uno de estas trayectorias? Pues veamos. Cuando consideramos gamma 1, voy a ponerlo así. Cuando consideramos gamma 1, phi compuesta con gamma 1, ¿quién es? Gamma 1 son todos los puntos con coordenada b igual a 0. Entonces aquí tenemos seno de 0, seno de 0. Estas dos coordenadas se anulan y lo único que queda es coseno de b. ¿Pero cuánto es coseno de b? Si b es igual a 0, pues es igual a 1. Entonces, esta trayectoria gamma 1, al componerla con phi, lo único que me da es un vector constante. ¿Qué vector constante? 0, 0, coseno de 0, que es igual a 1. Entonces, aquí este puntito es precisamente la imagen de phi compuesta con gamma. Luego, ¿quién es phi compuesta con gamma 2? Entonces, gamma 2 lo que está haciendo es recorrer este rectángulo dejando variar la coordenada b, pero la coordenada u se queda fija. En este caso, la coordenada u es 2pi. Entonces, coseno de 2pi es 1. Entonces, todos estos puntos, digamos, el que está variando ahorita, quedamos que era b. Entonces, estos de aquí, perdón, voy a ponerlo en amarillo. Estos puntos, para un valor b que está variando, pues son los puntos de la forma coseno de u, que es 2pi, quedamos que es 1. Y seno de b, luego seno de u, que es 0, pues sería 0. Y coseno de b está variando también. Entonces, esta función lo que está haciendo cuando variamos b de 0 a 2pi, pues es recorrer la parte de la esfera que corta al plano y igual a 0. Pero bueno, el plano y igual a 0 corta en un círculo completo, pero como solamente estamos considerando de 0 a pi, solamente vamos a recorrer, digamos, un meridiano de la esfera, que sería este de aquí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este de aquí es la imagen de phi compuesta con gamma 2. Luego, ¿qué hace gamma 3? Gamma 3, voy a subirlo acá. Gamma 3 es cuando la coordenada b es constante, es decir, igual a pi. En ese caso, pues seno de pi es 0, entonces esta coordenada se anula. La segunda coordenada también se anula porque aparece un seno de pi y solamente me queda coseno de pi. Entonces lo escribo aquí, phi compuesta con gamma 2 va a ser los puntos de la forma 0, 0, coseno de pi, y coseno de pi es menos 1. Es decir, es este puntito. Este puntito, el polo sur, es precisamente la imagen de phi compuesta con gamma 3. Aquí era gamma 1. ¿Qué me falta? Ver qué hace gamma 4. Pues gamma 4 está variando nuevamente la coordenada b. Y pues cuando yo hago la composición me quedaría coseno de u en todo gamma 4 vale 0. ¿Sí? Estamos aquí y aquí la coordenada u es igual a 0. Entonces, coseno de 0 es 1.
seno de 0 es 0 y la función me quedaría como seno de b, coma 0, coma coseno de b, igualita a la que yo tenía aquí, a phi compuesta con gamma 2, solo que ahora noten que estamos empezando en pi y terminando en 0, a diferencia de gamma 2 que empezaba en 0 y terminaba en pi. Entonces, la curva azul lo que hace es recorrer el mismo camino que recorría la curva amarilla, solo que en sentido contrario. ¿Sí? Muy bien. ¿Esto qué quiere decir? Vamos, ya tenemos el diagrama completo. Eh, vamos a escribirlo. Si yo le aplico el teorema de Stokes, este general que acabo de enunciar, a este caso particular, pues yo tendría que la integral de superficie sobre mi esfera de un rotacional por el teorema de Stokes general, pues este sería igual, perdón, a la integral sobre sigma, o si quieren sobre phi compuesta con gamma, donde gamma es la parametrización de la frontera del dominio de mi parametrización, de f.ds. Pero esto pues sería la integral de phi compuesta con gamma 1 de f más la integral sobre phi compuesta con gamma 2. Lo voy a escribir aquí abajito para que me quepa todo, no muy apretado, más la integral de f sobre phi compuesta con gamma 3. Por último, más la integral de línea sobre phi compuesta con gamma 4. Entonces, regresamos. Phi compuesta con gamma 1 y phi compuesta con gamma 2 es este puntito, ¿sí? Es una función constante, por lo tanto su derivada es 0, por lo tanto estas dos integrales se anulan. Entonces aquí solamente me quedaría esta de aquí más esta de acá. Muy bien. Pero, ¿qué observamos? Pues que phi compuesta con gamma 2 y phi compuesta con gamma 4 son la misma trayectoria, solo que una va en sentido contrario. ¿Sí? Entonces, voy a escribirlo así. Esto va a ser igual a, en vez de escribir phi compuesta con gamma 2, voy a poner la integral sobre menos phi compuesta con gamma 4, porque a final de cuentas es la misma trayectoria, más la integral sobre gamma 4. Y pues recordamos que esta de aquí, bueno, esta integral es lo mismo que considerar menos la integral sobre phi compuesta con gamma 4 y por lo tanto se cancela. ¿Qué quiere decir esto? Que el rotacional de cualquier función, aquí no me importó quién era la función, el rotacional de cualquier función sobre la esfera es 0. ¿Sí? Que es algo muy parecido a cuando nosotros integrábamos, recuerden, si teníamos una función gradiente, si nosotros lo integrábamos sobre una curva cerrada, esto pues nos daba 0. ¿Sí? Aquí no es el gradiente, sino es el rotacional y lo estamos integrando sobre una superficie cerrada muy particular que es la esfera. Sin embargo, el teorema es cierto en general. Si nosotros tenemos una superficie cerrada, la integral del rotacional, aquí, la integral del rotacional siempre es 0. Esto lo vamos a ver con más detalle en la siguiente clase y aquí terminamos por hoy. Hay un quiz muy sencillo, son solo 2 preguntas, nada más para ver si está quedando claro estas nociones de orientación de fronteras de superficie. Muy bien, es todo por hoy, espero que estén muy bien y por aquí me siguen escuchando. Hasta luego.